Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de enero de 2022 y esto es La Contracrónica. La situación en Ucrania es mala y podría empeorar en los próximos días. Todo indica que Rusia tiene intención de invadir el país al tiempo que exige garantías por escrito de que la OTAN no seguirá ampliándose hacia el este. Por ahora las negociaciones no han tenido éxito, ambas partes se han enrocado y es imposible avanzar en una solución negociada del conflicto. Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN estudian ya el modo en cómo hacer pagar a Putin una posible invasión. Las sanciones son la vía más probable, pero no hay que eliminar una intervención directa. La guerra, en definitiva, es una posibilidad real a día de hoy que tendría consecuencias de gran envergadura y de muchísima gravedad para todos los involucrados, especialmente para los ucranianos, a quienes esto les ha pillado en el mismo ojo del huracán. La OTAN por de pronto está reuniendo fuerzas en el Mar Negro y ha anunciado maniobras navales en el Mediterráneo, las primeras que se hacen desde la Guerra Fría. Algunos miembros de la alianza, como el Reino Unido, se han involucrado aún más y están enviando asesores militares a Ucrania y proyectiles anticarro para ayudar al ejército ucraniano a repeler una hipotética invasión rusa. Para Europa la situación es francamente comprometida porque aunque las relaciones diplomáticas con Rusia están ya muy deterioradas desde hace mucho tiempo, importa casi la mitad del gas natural que consume de allí, de Rusia, a través de varios gasoductos, algunos de los cuales atraviesan Ucrania. En pleno invierno y con el precio de la energía por las nubes, la interrupción del suministro de gas desataría una crisis energética y con ello una crisis económica de grandes dimensiones en todo el continente. Putin cuenta con ello y sabe que, al menos hasta cierto punto, puede seguir tensando la cuerda. Si se termina rompiendo, todos tendrán que enfrentar tiempos duros y habrá consecuencias políticas de gran calado. En tanto que las raíces de la presente crisis son las continuas ampliaciones de la OTAN hacia el este conflicto podría haberse evitado hace ya unos cuantos años. La crisis actual es el producto de cierto idealismo en política exterior, un idealismo heredero de la gran e inesperada victoria que para Occidente supuso la implosión de la Unión Soviética allá por 1991. Aquello dio lugar a un reordenamiento político y estratégico de Europa que dejó a Rusia acogotada y en permanente estado de alerta. Vamos hoy en La Contracrónica a dar un repaso sobre los orígenes históricos, en muchos casos, de un problema que lleva 3 décadas larvándose y que parece haber llegado a su lógica e inevitable conclusión. A veces se nos olvida que en un mundo formado por estados la guerra es siempre una posibilidad que hay que evitar a toda costa, pero que la posibilidad está ahí. Negarlo sería de necios. Los estados compiten por el poder, compiten también por la influencia regional o, en el caso de que se trate de estados muy poderosos, por la influencia mundial. A veces emplean la fuerza, se valen de ella para ganar seguridad u obtener otro tipo de ventajas, como un mejor acceso a materias primas o a rutas comerciales. En cierto modo es algo parecido a una partida de ajedrez, lo que se libra en el tablero mundial. Y esto es así, pues casi desde siempre. No hay forma de que los estados sepan con certeza lo que otros estados pretenden hacer. Bueno, esa es la razón por la que se dotan de servicios de inteligencia, algunos muy sofisticados, y se alían con otros estados para compartir información. Una alianza militar no solo sirve para apoyarse mutuamente en el caso de que se haya llegado a la guerra, a la conflagración, en el campo de batalla, sino fundamentalmente para protegerse frente a posibles ataques de otros estados. Los espías sirven, entre otras cosas, para evitar que haya guerra, para anticiparse al adversario y evitar que los problemas vayan a más. Bien, pues así es como ha funcionado el mundo desde que existen los estados, y no estoy hablando solo de los estados del mundo contemporáneo de los 2 últimos siglos, sino de esas unidades preestatales que había previamente a la Revolución Francesa.
No hay en el tablero internacional ni amigos ni enemigos naturales. Todos son negocios e intereses. El mismo Estado, que hoy está a buenas con otro Estado, mañana estará a malas en función de que sus intereses estén en juego. Desde hace cosa de 30 años vemos esto de cualquier manera de forma un tanto diferente. En lugar de ver a las grandes potencias lidiando con un problema, el problema de, esencialmente, el gran problema de estar seguros en un mundo donde la guerra siempre es posible, no lo olvidemos, se tiende a creer, tanto por los estados como por la propia población, que lo que mueve la política internacional son las ideas buenas o las ideas malas, y no la supervivencia o la prevalencia de esos mismos estados. En virtud de esta creencia generalizada, hay estados buenos, para nosotros obviamente son los estados occidentales, democracias liberales ya muy asentadas y demás. Luego hay estados malos, estados pues que son todos los no occidentales y que están gobernados por autócratas o por dictadores. Se percibe, como vemos de manera general, además, la geoestrategia como una cuestión meramente moral. Hay buenos y hay malos y los buenos tienen que prevalecer. La solución, por lo tanto, viéndolo así, pasa por derrocar a los tiranos y expandir la democracia con la creencia asentada de que las democracias no compiten entre sí, sino que cooperan gracias a las reglas del mercado y de la buena vecindad. Esto es una herencia que tenemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que ha terminado calando muy profundo en la mentalidad, especialmente en la mentalidad occidental. El final de la Guerra Fría dio a Occidente una victoria histórica. Después de 40 años sosteniendo el fusil por si acaso se terminaba armando, sucedió que su gran enemigo, el imperio del mal que denominaba Ronald Reagan, se vino abajo, se deshizo como un azucarillo en un café. En ese momento las élites occidentales concluyeron que no había que ser realista, que había que olvidar ciertas lecciones que habían sido muy útiles en el pasado, que había que ser idealista, que venía a demostrarlo la experiencia de la segunda mitad del siglo XX. Primero con la derrota del nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial y luego con la derrota, a cámara lenta eso sí, del comunismo en la Unión Soviética y en el este de Europa. Así que había llegado el momento de extender la democracia occidental y llevarla a todos los rincones del planeta. ¿Por qué? Pues porque el sistema era moralmente superior, Occidente estaba en posición además de hacerlo y estaba justificada también de manera moral para imponerse a los demás. El árbitro de aquella gran operación sería Estados Unidos. Estados Unidos era el vencedor indiscutible de la Guerra Fría y la única superpotencia digna de tal nombre en aquella época. Estamos hablando del año 90, 91, 92. Una de las maneras de occidentalizar el mundo era valerse de herramientas. Había unas cuantas, una de ellas por supuesto era el libre mercado y los grandes acuerdos de libre comercio que se empezaron a firmar a partir de aquel momento, y otras eran menos sutiles, como por ejemplo las alianzas militares, ¿no? Pero que era una herramienta que ya estaba ahí. El caso de la OTAN pues era la más visible porque es la mayor del mundo. Una alianza militar que nació pues hace ya 70 años, más de 70 años, en el año 1949, con la idea de contrarrestar el creciente poderío y la influencia de la Unión Soviética en el mundo, que acababa de convertir ya en un país que tenía su propia bomba nuclear y por lo tanto requería vigilancia por parte de Estados Unidos y de sus aliados. La voluntad en aquel entonces, en el 49, todavía vivía Stalin, la voluntad de los soviéticos era extenderse hacia el oeste, habían bloqueado Berlín y tenían en cierta medida, al menos desde el interior, sitiados algunos países occidentales. Por lo tanto, hacía falta una herramienta y los Estados Unidos y sus aliados se dotaron de ella. Bien, esa herramienta funcionó, mejor o peor, durante los siguientes 40 años, hasta que al concluir la Guerra Fría, ya en el año 1991, aparte de Estados Unidos y Canadá, que son los dos socios de la OTAN que están en Norteamérica, la OTAN tenía 13 miembros en el continente europeo. Estaba el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Islandia, Dinamarca, Grecia y Noruega. Y luego estaba Turquía, que es un país euroasiático. Desde entonces, desde 1991, la OTAN ha duplicado su tamaño y lo ha hecho, por supuesto, en Europa. En el año 1999 accedieron la República Checa, que ya se había separado de Eslovaquia,
Hungría y Polonia. En el año 2004 entraron Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y las 3 repúblicas bálticas, ya pegadas, haciendo frontera con la misma Rusia. En 2009 entraron Albania, que había sido el país más hermético del bloque del Este, y Croacia. Esto fue llamativo en aquel entonces, que Albania, que el país de Enver Hoxha, terminase dentro de la OTAN. Luego ya en 2017 entró Montenegro, que se había separado de Serbia, y en el año 2020 entró la República de Macedonia del Norte, lo que se conocía como Macedonia hasta que se cambió el nombre hace unos años porque coincidía el nombre de Macedonia con el de una región griega que se llama Macedonia. Así que las autoridades de Macedonia del Norte tuvieron el detalle con sus vecinos de ponerse un nombre, al ponerle un nombre oficial al país que no se pareciese al de una región de sus vecinos del sur. Bien, como vemos, solo quedó fuera Finlandia, Noruega, Austria, Suiza e Irlanda, esto en el oeste, que nunca mostraron interés en ingresar porque eso iría contra su neutralidad. Una neutralidad que sobre todo los suizos, pero también los austriacos o los finlandeses siempre han blasonado. Eso es lo que quedaba libre, desalineado, por decirlo de alguna manera, en el oeste, mientras que en el este quedaban nada más Bielorrusia y Ucrania. Podríamos sumar Georgia, que está en el Cáucaso, pero de los grandes países de los que son fronterizos con los países europeos, nada más Bielorrusia y Ucrania. La ampliación no fue del agrado de Moscú, que miraba con el rabillo del ojo como la OTAN no hacía más que crecer. Se acercaba primero a sus fronteras y luego ya con la incorporación de las repúblicas bálticas, es decir, de Letonia, Estonia y Lituania, se pegaba literalmente a ellas. Y para esto solo hace falta abrir un mapa y medir la distancia. Entre la frontera letona y Moscú hay en línea recta solo 580 kilómetros. Eso es muy poco, realmente poco. Imaginemos cuánto tarda un avión a reacción en hacer esa distancia. Entre la frontera Estonia y San Petersburgo hay solo 130 kilómetros en línea recta y no muchos más yendo por la carretera. Bien, algo así no lo hubieran podido ni soñar Harry Truman y los impulsores de la OTAN cuando la fundaron allá por el año 1949. Ampliar la OTAN no solo tuvo detractores en Oriente, es decir, en Rusia, también los tuvo en Occidente. Arguían que eso terminaría de una manera u otra envenenando las relaciones con Rusia y que metería además, y esto era más complicado y más difícil de gestionar, metería en la alianza a una serie de países que no tenían valor militar, porque no estaban cerca de las fronteras ni eran tampoco estratégicos, como podría ser, por ejemplo, la República Checa o Eslovenia o Albania, por ejemplo. También países muy difíciles de defender o en algún caso, y el caso claro son las repúblicas bálticas, especialmente Estonia, directamente indefendibles en caso de guerra. La frontera entre Rusia y Estonia por Narva es un simple río con un puente que se puede cruzar, que es donde está la aduana. Así que todos irían entrando en la OTAN, fueron entrando en la OTAN de una manera paulatina, pero incansable, y no todos era necesario que entrasen en la OTAN. Pero bueno, el consenso era otro, el consenso en Occidente en aquel momento. Tenían la convicción íntima de que al final todo el continente europeo, con la excepción de algunos países contumaces en su neutralidad, como podía ser Suiza, permanecerían al margen. Y todos, hasta la propia Rusia, podría llegar en un momento dado a entrar en la OTAN o a establecer relaciones muy amistosas con la OTAN. Rusia, por supuesto, se pensaba que se terminaría de occidentalizar y quizá con los años acabaría pidiendo el ingreso. Se pensaban también que la ampliación consolidaría las democracias de Europa Oriental y serviría de base a una Europa pacífica en perfecta alianza con Norteamérica. Bien, eso, sobre el papel al menos, alejaría ya definitivamente el fantasma de la guerra y además no habría que preocuparse por defender Estonia o Letonia, ya que no habría enemigos a la vista. Sin duda, lo ideal hubiese sido que Rusia se democratizase hace 20 años y que hoy democratizase y occidentalizase completamente pues en los años 90 o a principios de este siglo, y que hoy formase parte de la OTAN o fuese un país muy cercano a la OTAN. Pero en política exterior no funciona el deber ser, funciona el ser. No es lo que nos gustaría, sino lo que es.
Rusia no ha querido durante este tiempo y han pasado ya 3 décadas desde que implosionase la Unión Soviética. Acaban de celebrarse esas 3 décadas. Bueno, no las ha celebrado casi nadie, pero el hecho es que en las Navidades del año 1991 es cuando se retiró la última vez que ondeó la bandera soviética en el Kremlin de Moscú, así que acaba de cumplirse el 30º aniversario. Bien, en aquel momento se pensó ya, como he dicho antes, que Rusia iría modernizándose, enriqueciéndose, liberalizándose, abriéndose a Occidente, y que los propios rusos al final presionarían para que Rusia se integrase por completo en Occidente, que pasase a ser un país occidental o europeo como cualquier otro, como Polonia, como la República Checa, como Rumanía, por ejemplo. Todos ellos han terminado entrando también en la Unión Europea. De hecho, su acceso a la OTAN en muchos casos le sirvió de antesala para entrar en la Unión Europea, como ha sucedido en varias ocasiones. Bien, esa era la esperanza, y hubiera sido perfecto, pero es que no ha sucedido así. Y no porque se lo hayan impuesto desde arriba, no es que a los rusos les hayan obligado a ello, sean todos unos europeístas convencidísimos y quieran formar parte de la Unión Europea y de la OTAN, no, en absoluto. Son los propios rusos los que llevan 2 décadas votando a Vladimir Putin, a quien, por cierto, en las últimas elecciones, las de marzo de 2018, le dieron casi el 80% de los votos. No es que ganase Putin después de 20 años, es que arrasó, ganó con el 77,5%, si mal no recuerdo. Bien, la primera ampliación de la OTAN, la del año 99, en la que entraron Polonia, Hungría y la República Checa, pilló a Rusia en un momento especialmente malo, en plena crisis económica y política, con el gobierno de Boris Yeltsin haciendo aguas por todos los lados. El país estaba realmente acabado. Esa ampliación rompía la promesa verbal que el secretario de Estado de George Bush padre, que se llamaba James Baker, le había hecho a Mikhail Gorbachev en el año 1990, es decir, 9 años antes, de que si Gorbachev permitía que Alemania se reunificase dentro de la OTAN, es decir, que la Alemania del Este pudiese unificarse con la Alemania del Oeste y por lo tanto pues las dos Alemanias se quedasen en la OTAN, la alianza no se movería ni una pulgada hacia el este. La inquietud en Rusia aumentó cuando Estados Unidos invadió Irak en el año 2003. Habían pasado ya unos pocos años. Una decisión que mostró un cierto desprecio por el derecho internacional, tal y como pudimos ver en aquel entonces. Y aún más esta inquietud fue a más cuando Obama se metió en Libia en el año 2011 para sacar del poder a Muammar el-Gaddafi. Los rusos no estaban en aquel momento a favor de que se produjese un cambio de régimen en Libia y se sintieron engañados por la OTAN y sobre todo por los estadounidenses. Bien, esa es en definitiva la razón por la que, o las dos razones, esa promesa de Baker a Gorbachev en el 90 y lo de Obama en Libia en 2011, por la que Putin insiste ahora tanto en que le den garantías por escrito de que la alianza no se va a mover de donde está, la alianza atlántica. Si en Estados Unidos hubieran reflexionado algo más sobre este tema, habrían entendido cómo veían la ampliación desde Rusia. Seguramente lo han hecho, pero la reflexión no les ha servido de mucho. En Washington siempre han sido muy celosos con todo lo que se movía en América. Ellos han considerado, pues desde el siglo XIX, que el hemisferio occidental, desde luego desde la guerra hispano-estadounidense, que el hemisferio occidental les pertenecía, era su área de influencia y no ninguna otra potencia se podía meter ahí. No hay más que ver todo lo que sucedió a lo largo del siglo XX. Hubo algunos errores. En Cuba se les coló Fidel Castro en el 59, esencialmente porque les pilló desprevenidos y con la guardia baja. No podían ni sospechar un movimiento semejante como el de Fidel Castro a solo 100 kilómetros de sus costas. Con Nicaragua unos años más tarde, y en los años 80 fueron mucho más firmes. Financiaron una guerrilla para luchar contra el gobierno sandinista, a pesar de que Nicaragua, pues la verdad es que queda un tanto lejos de Estados Unidos y tiene una población, pues diría que es menor que la de Los Ángeles, y no me equivocaría. Pero claro, podía contagiar a sus vecinos, a Honduras o a Guatemala, y cortaron por lo sano. Las grandes potencias son muy sensibles a su entorno y sobre todo a los cambios en su entorno.
pero algo tan elemental no se lo plantearon en momento alguno. Seguramente porque cuando se lo plantearon, que debieron hacerlo, en Washington hay mucha gente muy bien pagada y muy bien formada pensando en estas cosas, seguramente es porque daban por hecho de que la situación no era para preocuparse. Vamos, que Rusia estaba acabada y que de un modo u otro se terminaría integrando, es decir, se terminaría occidentalizando, que el proyecto imperial ruso estaba ya daba sus últimas boqueadas, había empezado con Pedro el Grande a principios del siglo XVIII y que ya no iba a sobrevivir al siglo XXI. Bien, para entrar en la OTAN de cualquier manera no basta con querer, y esto es importante insistir en ello. Todos los miembros tienen que estar de acuerdo en la admisión de un nuevo Estado, porque aquí parece que uno levanta la mano, quiero entrar y automáticamente entras. No es así, no es tan sencillo. Lo dice el artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte. Es un tratado breve, lo podéis encontrar en la página de la OTAN, lo tienen hasta en español. Tratado de solo 14 artículos. Este artículo, el artículo 10, dice lo siguiente. Dice: las partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. Así que o están todos de acuerdo o no se puede entrar. Tiene que ser por acuerdo unánime, es decir, por unanimidad. Ahora mismo son 30, pues los 30 tienen que estar de acuerdo en que ingrese un miembro más. Lo que sí pueden hacer los miembros de manera individual es nominar candidatos, nuevos candidatos. Ahí es donde se dio el siguiente paso en falso. En el año 2008 fue exactamente cuando Estados Unidos estaba ya de salida. George Bush, hijo, nominó a Georgia y a Ucrania como candidatos a entrar en la OTAN. Esto lo hizo en la cumbre de Bucarest. Se celebró allí en Rumanía aquel año, en 2008. Fue algo inoportuno. Y otros miembros, sobre todo especialmente los europeos, se opusieron. El resultado fue un compromiso incómodo, negociado por los británicos en el último momento, en el que la OTAN declaró que ambos estados se unirían en algún momento, es decir, Georgia y Ucrania, pero no dijeron cuándo. Vamos, que se quedaron en la peor de las situaciones, se quedaron en mitad de ningún sitio. No dieron seguridad a Ucrania y a Georgia, porque no consiguieron entrar, pero reforzó la opinión en el Kremlin de que la OTAN estaba decidida a incorporarlos cuanto antes. Aquel, el de la cumbre de Bucarest en 2008, fue el pecado original de la OTAN. Un pecado original en el que la OTAN reincidió hace poco tiempo. Reincidió hace solo 6 meses, cuando en la cumbre de Bruselas volvió con el tema del ingreso de Ucrania. Pero para entenderlo de Ucrania vayamos algo más atrás. Estábamos ya en 2021, pero hay que echar el reloj hacia atrás. En el año 2013 y 2014, con la economía ucraniana tambaleándose, el entonces presidente, que se llamaba Víktor Yanukovych, negoció primero y rechazó después un acuerdo con la Unión Europea, a raíz de que los propios ucranianos querían y siguen queriendo acceder a la Unión Europea. Bien, aquello desencadenó las protestas de la Plaza Maidán en Kiev, que tanto salieron por los informativos durante ese año, que costaron, entre otras cosas, el puesto al propio Yanukovych, que tuvo que exiliarse a Rusia, donde, según tengo entendido, sigue todavía, y llevaron a Putin a mover su primera pieza en el tablero, y lo hizo pues de una manera un tanto llamativa. Lo que hizo fue, Washington y Bruselas, por supuesto, habían apoyado a los manifestantes como si Rusia no existiese, y esto es importante también recordarlo. Pero claro, existía y estaba allí. Así que Vladimir Putin ordenó la anexión de Crimea y respaldó los movimientos separatistas de habla rusa en las provincias orientales de Ucrania, sumiendo el país pues en un conflicto que persiste hasta el día de hoy, en la región del Donbass, en la parte oriental de Ucrania. La verdad es que Putin no merece simpatía alguna. Yo, desde luego, personalmente no se la tengo. Bueno, ahí tenemos su autocracia rampante, su represión constante hacia los disidentes, la corrupción inmensa del entramado de intereses que patrocina desde que llegó al poder y sus continuas campañas de desestabilización de la Unión Europea. Pero Putin no es el único responsable de la crisis en Ucrania. Es poco probable que más sanciones le lleven a rendirse a las demandas occidentales. Por desagradable que sean, Estados Unidos y sus aliados deben reconocer, o por lo menos reconocer que es así, aunque no les guste, que Ucrania es de interés vital para Rusia.
un interés tal que está dispuesto a usar la fuerza para defenderlo. Y esto no se debe a que Putin resulte ser pues un dictador despiadado con una especie de nostalgia de modé por el pasado soviético, el pasado imperial soviético. Cualquier otro en el Kremlin, el que fuese, haría exactamente lo mismo que él. Las grandes potencias nunca son indiferentes a su vecindario más cercano, como os decía antes. Rusia se percibe a sí misma como una superpotencia, y al menos desde el punto militar sí que lo es. No desde otros puntos de vista, pero desde el militar sí que lo es. Lo que sí ha hecho Putin en los últimos meses es complicar el problema. Quizá por su carácter o quizá porque lleva 20 años de poder absoluto y se sabe poseedor de algún arma, como el grifo del gas natural que inclina la balanza hacia él y hacia sus intereses. Ahora mismo está negociando a punta de pistola, lo que hace que, aunque sus reclamos fueran completamente razonables, que no lo son, pero aunque lo fuesen, Estados Unidos y el resto de la OTAN se resistan a ser chantajeados de una forma tan burda y tan visible. Si te han chantajeado una vez con éxito, vendrán a por más. Esto es válido para las personas, para las relaciones humanas y también para las relaciones entre los estados. Para sortear este problema, las dos partes tendrían que transformar esta negociación de algo que parece un chantaje a algo que se asemeje a un malentendido. Pero no es tan sencillo, porque Putin ha llevado el asunto demasiado lejos. Ambos tienen que hacer concesiones de calado, no sé hasta qué punto querrán hacerlas. Estados Unidos, para empezar, debería olvidarse de ampliar la OTAN y Rusia de convertir a Ucrania en Bielorrusia. Ahí debería el presidente ucraniano quizá retomar la iniciativa y anunciar que tiene la intención de convertirse en un país neutral que no se unirá a ninguna alianza militar, como Suecia o como Finlandia. Ser un estado neutral al lado de Rusia no es lo ideal, eso está claro, pero dada su ubicación geográfica es el mejor resultado que Ucrania puede esperar de una manera, o visto de una manera realista. Sin duda es muy superior eso que la situación en la que se encuentran los ucranianos ahora. Recordemos, ojo, esto también es historia. Ucrania fue neutral desde el 92, desde que nació como Estado, hasta 2008, el año en el que la OTAN anunció de manera tonta que Ucrania se uniría a la alianza en aquella cumbre. En ningún momento de ese periodo, del 92 a 2008, se enfrentó a un riesgo grave de invasión. Sin embargo, ahora mismo lo que encontramos es que el sentimiento antirruso está muy extendido en la mayor parte de Ucrania, ha descendido a la calle, lo que hace que sea menos probable que se pueda tomar esa vía de salida. El elemento más trágico de toda esta historia es que podría haberse evitado, pero hasta que en Estados Unidos no aprendan que el mundo de 2022 no es como el de 1992, es probable que se topen con crisis similares en el futuro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier de Argentina, que pregunta pues por el tema del día, por la crisis en Ucrania. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te mando este audio porque recién escuché tu contracrónica sobre la crisis de Ucrania. Y quería hacer primero una pregunta y por otro lado una reflexión. La pregunta es la siguiente. Putin siempre esgrime que cuando la Unión Soviética se desintegró, lo que se negoció con la OTAN y principalmente con Estados Unidos era que la OTAN no iba a avanzar más allá de sus fronteras actuales. Que quizá creo que había un país que Rusia aceptó que se integre a la OTAN, que si no me equivoco era Polonia, pero no estoy muy seguro. Pero básicamente la consulta es esta. ¿Existió realmente ese tratado según el cual la OTAN se comprometía a no avanzar más allá? Que, bueno, si existió claramente no se cumplió porque hoy la OTAN está casi a las puertas de Rusia. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora la reflexión es, independientemente de que no haya habido esas garantías por parte de la Unión Soviética, que sea todo un invento de Putin, igualmente, digamos, la postura de Putin es entendible desde mi punto de vista. Hay una organización militar, donde está, digamos, la organización militar más poderosa de la Tierra, del planeta, que es la OTAN, que básicamente se creó para combatirla a ella, bueno, a su estado antecesor, que era la Unión Soviética, pero bueno, hoy en día nada, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y la única amenaza seria que tiene la OTAN en el Atlántico Norte es Rusia. No hay otra alternativa, no es una alianza contra China.
China está muy lejos del Atlántico Norte. Entonces, a eso es a lo que voy. Es entendible si la organización militar más poderosa de la Tierra durante los últimos 30 años no hace más que acercarse a tu puerta, es un poco entendible que le entren dudas, ¿no? Y miedo de lo que pueda llegar a ocurrir. En cierto sentido, digamos, a Rusia le están haciendo lo que la Unión Soviética le hizo a Estados Unidos en ese sentido con la crisis de los misiles. Le están poniendo armas de destrucción masiva en la puerta de la casa de ellos. Es razonable que te entren dudas y que quieras hacer algo al respecto, ¿no? Se me dirá, bueno, pero la OTAN son potencias democráticas y bueno, sí, bueno, pero las potencias democráticas también atacan y tienen armas y son poderosos. Eso no es una consideración geopolítica razonable. Bueno, nada, esas dos cosas quería compartir, a ver si podés responder la primera pregunta y nada, qué opinas de la reflexión esta. Te mando un abrazo grande. Esto que preguntas, Javier, es básicamente lo que he comentado en el programa de hoy. En ningún momento, de manera oficial, la OTAN acordó con Rusia, en aquel entonces era la Unión Soviética todavía, que la OTAN no se iba a ampliar, no lo dejó por escrito en ningún sitio. Todo lo que hubo, como he comentado antes, fue una promesa verbal de aquel entonces secretario de Estado, James Baker. Ojo, James Baker era una cosa muy seria. Antes de ser secretario de Estado había sido secretario del Tesoro con Ronald Reagan. Fue secretario de Estado con este hombre, con George Bush padre. Vamos, que era un tipo muy autorizado, era un primer espada. De manera que, claro, Gorbachev le creyó y pensó que no habría problema, que la OTAN se quedaría donde estaba. Que de una manera u otra, lo que quedaba de la Unión Soviética, que al año siguiente desapareció, pero en aquel momento no lo sabían, pues seguiría tutelando las repúblicas del este de Europa, ya reconvertidas en democracias capitalistas. Bien, esto sucedió en 1990. A partir de ahí ya la cosa se volvió loca, la historia se aceleró. La Unión Soviética desapareció, Rusia se sumergió en una crisis muy profunda que tocó fondo en el año 2000. Mientras tanto, pues las antiguas repúblicas del este de Europa se convirtieron en democracias similares o prácticamente iguales a las del oeste. Pidieron su ingreso en la Unión Europea y pidieron luego su ingreso en la OTAN, que es o al contrario, es una especie de paquete, suele ir todo junto. España, por ejemplo, entró primero en la OTAN y después en la Unión Europea. Bueno, pues eso mismo debieron pensar los polacos o los checos. Primero hay que entrar en la OTAN y después ya accederemos a la Unión Europea. Es decir, ya somos europeos de pleno derecho. En origen, Rusia le dio importancia, pero claro, no podía hacer nada. La Rusia de Boris Yeltsin estaba muy hundida y apenas podía reaccionar. Luego, cuando Putin llegó al poder, le llevó en el año 2000, pues quiso reconstruir, por lo menos al principio, el orgullo ruso y seguir presumiendo de ser una gran potencia. Bien, eso es lo que no se supo leer en Occidente. Se pensaba que Rusia, de una manera u otra, terminaría incorporándose al conjunto europeo. Terminaría, si no pidiendo el acceso a la OTAN, si al menos conviviendo con la OTAN mediante acuerdos. Y luego, respecto al tema político, pues que se convertiría en una democracia, al estilo de Polonia o de la República Checa o de Hungría. Bien, nada de eso ha sucedido. Pero la OTAN ha seguido expandiéndose hacia el este. La última expansión es de hace solo 2 años. Macedonia del Norte, como he dicho antes, se unió a la OTAN en el año 2020. Aun con todo, como decía, el pecado original de la OTAN no se produjo hasta el año 2008, cuando en la cumbre de Bucarest, George Bush hijo anunció que quedaba la puerta abierta para Georgia y para Ucrania. Claro, en 2008 Rusia ya no estaba como en 1999. Había mejorado su condición de manera ostensible. La cosa quedó ahí y a partir de ese momento hubo algunas intervenciones de la OTAN, como la de Libia, que no gustaron nada en Moscú. El tema ucraniano ya se reactivó posteriormente, en el año 2013, con la salida de Yanukovych y el Maidán, y fue en ese momento cuando ya por primera vez, ya en 2014, Putin decidió mover pieza y ocupar y anexionarse Crimea. Bien, ahí es donde empezó la crisis que se ha mantenido durante 8 años de forma, podríamos decir, durmiente, con 1000 problemas, pero durmiente. Todo el mundo sabía que el asunto de Ucrania estaba ahí y estaba sin resolver. No puedes decir que Ucrania es un país plenamente soberano o que está normal cuando una región del país, Crimea, pues está en manos de un país extranjero y otra región, la del Donbass, pues está siendo objeto de disputa armada, por parte de ucranianos y de milicias apoyadas por Rusia. Bien, pues en el año 2021, es decir, hace solo 6 meses, en junio, en una cumbre en Bruselas, Biden volvió con la misma historia de que la puerta de la OTAN quedaba abierta para Ucrania. Esta vez no incluyó a Georgia, eso sí. Pero aun con todas, la cosa preocupaba. Claro, en el Kremlin saltaron todas las alarmas. Y es cuando este tema volvió de nuevo a ser la primera preocupación de Putin.
porque, a ver, los rusos no quieren formar parte de la OTAN, no quieren formar parte de la Unión Europea. De hecho, lo perciben, si no como enemigos, si al menos como adversarios. En definitiva, que no quieren formar parte de Occidente. Se sienten una cosa distinta, se sienten una gran potencia. Lo son desde el punto de vista militar, como he dicho ya antes, y nada más. Pero bueno, en este aspecto sí que pueden decir que son una gran potencia, que se miran a la cara a cara o a los ojos con Estados Unidos y sus aliados. Bien, pues como gran potencia quieren tener su propia zona de seguridad, y en esa zona de seguridad está Ucrania. Bien, seguimos con Sol, que pregunta por qué se habla tan poco de la guerra en Yemen. Hola, ¿qué tal, Fernando? Mira, mi pregunta es la siguiente. El otro día, en un conocido programa de radio español, mientras se hablaba de la situación de Ucrania y de geopolítica, un periodista empezó a hablar de la situación, de lo que está haciendo Arabia Saudí en Yemen. Inmediatamente, en el momento en que empezó a hablar de eso, fue cortado por la radio y rápidamente volvieron a hablar de otros temas. Me sorprendió mucho, la verdad, no me lo esperaba, pero es verdad que los medios españoles no se habla mucho de este tema. ¿Sabes si existe algún veto o cuál es la razón por la que no se hable de Yemen en los medios españoles? Muchas gracias. No conocía lo que nos cuenta Sol, no sabía de ello, vamos, de ese programa de radio que interrumpió a uno que estaba hablando de la guerra en Yemen. Pero bueno, supongo que sería porque entraba la publicidad en aquel momento o algo así. La guerra de Yemen no interesa a mucha gente, esa es la verdad. De hecho, no interesa a casi nadie. De que el presentador de un programa de radio, pues es muy probable que cuando alguno de los invitados empiece a hablar de la guerra en Yemen, pues le corte o cambie de tema. Porque interesa o porque intuye que no va a interesar demasiado a la audiencia. Pero vamos, no hay, que yo sepa, nada que impida hablar de la guerra en Yemen en las radios españolas o en los medios de comunicación españoles. Bien, vamos ahora con Moisés, que nos habla de la crisis en correos. Bueno, quería hacerle una pregunta porque, bueno, lo hice en el comentario que lo comenté en la contradirecto que hiciste sobre correos y me surgió esta curiosidad porque viendo cómo está funcionando últimamente correos y más la información que tú aportaste en el directo que bueno, que yo tampoco, que se me escapaba, o sea, es lo que, bueno, o esa información fue la que me hizo replantearme aún más la pregunta bueno, que si tiene que incluso pedir un crédito correos para pagarle al personal. Mi pregunta es que cómo puede ser que oferten 5.000 y pico de plazas para este año, ¿no? Para entrar en correos. Porque, bueno, en principio ofertaban 2.000, no sé, bueno, 3.000 y algo de plazas o 2.000 y pico de plazas, pero han juntado como dos convocatorias en una y la van a ofertar las dos convocatorias de este año, ¿no? En el 2022. Y han juntado las dos, al final salen unas 5.000 y pico de plazas. Y bueno, viendo lo que tú comentabas, la verdad que es una pregunta que digo, se la voy a comentar a Fernando a ver qué opina él, ¿no? Porque la verdad que es curioso. Uno ya, bueno, pues no sé, se puede pensar de todo. No sé si yo llegaba hasta a pensar, digo, no sé si será también por tema de que estamos ante un año anterior a lo que son las elecciones, ¿no? En el 2000, que supuestamente podrían ser en el 2023, ¿no? Pues bueno, Fernando, a ver si tú me puedes dar una opinión al respecto sobre este tema. Bueno, un saludo, Fernando, y enhorabuena por el programa que haces. Correos, como vimos el otro día en la Contra en Directo, esta que hago a través de Twitch y cuyos vídeos principales se suben al canal gemelo de al canal de la Contra en Directo. Si no os habéis suscrito, os invito a hacerlo. Se llama así la Contra en Directo, así que podéis entrar ahí y dar a suscribir. Con eso ya recibiréis las notificaciones de todos los vídeos que suba de los directos, que son las partes del directo mejores, más llamativas. Solo subiré a YouTube 2 o 3 vídeos por cada directo que hago en Twitch. Respecto a lo que preguntas,
decías, Moisés, a ver, Correos es una empresa que está gestionada con los pies. Vamos, que está gestionada muy mal. Y ahí tenemos las pérdidas recurrentes todos los años. Es en esencia un chiringuito político para el gobierno de turno. Ahora están en una situación especialmente delicada porque están perdiendo más dinero que nunca. Y es por ello que me sorprende lo que me cuentas, que el presidente de Correos lo que esté pensando es en hacer crecer la plantilla. Seguramente es necesario que crezca esa plantilla en algunos puntos, pero en otros creo que lo que es impepinable, vamos, que tiene que decrecer porque pierden muchísimo dinero. Pero claro, es una empresa estatal. Impera otra lógica distinta en las empresas estatales. Cada euro que pierdas se lo vamos a poner los contribuyentes. Así que Juan Manuel Serrano, que así se llama el presidente de Correos, no tiene nada que temer. Es amigo íntimo de Pedro Sánchez y el día de mañana pues se irá a otro sitio y le dará igual si Correos pierde tanto o pierde cuánto. Es como te decía la lógica de las empresas estatales. Nadie se hace responsable de sus pérdidas. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del programa del pasado jueves, del tema de Microsoft y su adquisición de la compañía Activision. Microsoft entra tarde en el mercado de los videojuegos y entra como un elefante con las alforjas repletas de dinero. La competencia teme con razón su éxito e incluso la posibilidad de un monopolio. Y los usuarios de la Xbox están felices por la ampliación de su catálogo de videojuegos. Activision ha demostrado ser una empresa conocedora de su mercado y exitosa, aunque ahora tiene que demostrar que con las directrices, modos, cultura y presión de Microsoft seguirá siéndolo. Veremos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, lunes 24, mañana será martes 25 y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.